hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, a quien hizo heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo entero. ¿Qué nos quiere decir Hebreos con esto? El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento con esto. Simplemente lo siguiente, que por diferentes símbolos, diferentes historias, diferentes circunstancias en la vida de Israel y de sus enemigos, y un sistema, por ejemplo, del santuario, Él nos iba contando cosas, pero ahora, una vez que vino Jesús, y a través del ministerio de Jesús y su muerte, la imagen de Dios ha sido más clarificada. De hecho, en Efesios 3, Pablo nos cuenta de que el misterio del carácter, acerca del carácter de Dios, ha estado oculto desde el principio y por mucho tiempo, pero finalmente manifestado en el carácter de Jesús. Eso lo leen en Efesios 3, del 1 al 10. ¿Okay? Es un resumen un poquitito de esos versículos. En otras palabras, aquello que estaba relativamente oculto entre símbolos e historias, etcétera, en el Antiguo Testamento, ha sido traído a la luz. Ese misterio ha sido traído a la luz a través de Cristo. ¿Sabe lo que significa? Que cuando Jesús nos dice, me veis a mí, mi carácter, mi forma de pensar, mi ministerio, de la manera en que he actuado, y en realidad, ¿a quién habéis visto? Habéis visto el carácter del Padre. Con esas prerrogativas, con esa clave de quién es el Padre de acuerdo a la luz que ha sido claramente más revelada en el ministerio de Jesús, vamos con esa llave y ahora vamos con esa llave a interpretar el Antiguo Testamento y dar luz al Antiguo Testamento con la claridad que nos ha dado el ministerio de Jesús. ¿Me siguen? De hecho, la Biblia está escrita de tal manera que deberíamos encontrar a Jesús en cada parte de la Biblia para que nos ilumine las partes que no entendemos. ¿Me siguen? Porque las partes antiguas estaban más oscuras, la parte del ministerio de Jesús, su muerte y resurrección, son las que dan a ese misterio luz. Dan la clave para abrir las contraseñas de esas partes oscuras en la Biblia. Bien, Jesús nos dice lo siguiente, que el enemigo fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿De quién está hablando? Del enemigo, del poder antagonista de Dios. Ese poder antagonista que fue el causante de tanto daño en la vida de Job, por ejemplo. Nos dice que era homicida y que era mentiroso. Juan nos dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Qué características tiene también, aparte de ser mentiroso y aparte de ser asesino? Es acusador. La característica de acusador no pertenece a Dios, pertenece al enemigo. Pedro nos dice, sed de espíritu sobrio, estar alerta, vuestro adversario el diablo anda en acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Todas estas son citas en el Nuevo Testamento que nos dan luz porque Jesús ha iluminado esa área en su ministerio para poder interpretar la gran controversia que se ha ido viviendo desde el principio de los tiempos en la humanidad. Y Pablo nos dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz.